Y si te dijera que una de las personas más exitosas que conozco cambiaría toda su vida por haber tenido una infancia normal, hoy voy a contarte su historia. Así que prepara tu cafecito o tu agüita bien fría, ponte bien cómodo y acompáñame en esta travesía. Hola amigues, bienvenidos una vez más a Moral Lexicon. Yo soy Ernesto y este es un espacio donde exploramos cómo nuestra experiencia de vida cambia el significado de las palabras que creemos entender. Porque hay palabras como amistad, familia, lealtad o incluso nuestra propia identidad que creemos que tienen una sola definición hasta que conocemos y escuchamos la historia de alguien más y nos damos cuenta de que no estamos hablando de lo mismo. Hoy quiero hablar de una palabra que prácticamente todos estamos persiguiendo: éxito. Desde niños, siempre hay alguien que quiere definirla por nosotros. Hay que tener buenas notas en la escuela, tener un buen trabajo, ganar mucho dinero, crear una familia y tener nuestra propia casa. Y rara es la vez en que alguien te pregunta, ¿es eso lo que realmente quieres? ¿O simplemente heredaste el significado que alguien más le dio? Hoy quiero compartirles la historia de una persona que para todos es el perfecto ejemplo de lo que es ser exitoso. Y sin embargo, si él pudiera cambiar el pasado, tal vez no elegiría tener la misma vida. Esta es la historia de Paul y dice así: Hola Ernesto, tengo 52 años y quiero compartir mi historia porque aunque la mayoría de las personas que me conocen me consideran un hombre exitoso, yo siento que me fallé a mí mismo, no porque haya logrado mis metas, sino porque nunca me detuve a preguntarme si eran realmente mías. Crecí siendo hijo único de dos cirujanos. Mis padres trabajaban jornadas larguísimas y casi nunca estaban en casa. Quien realmente me crió fue mi abuela, Elvia. Me gustaría decir que era la típica abuela que consiente a su nieto porque sabe que sus padres nunca tienen tiempo para él. Pero no fue así. En su mente, ella estaba formando a una persona exitosa. Siempre ponía mis estudios por encima de mi infancia. Me repetía constantemente que algún día sería un médico, igual que mi mamá, igual que mi papá. Y cuando los cuatro estábamos juntos, las conversaciones siempre eran las mismas. Hablaban de mis calificaciones, de lo inteligente que era, de cómo nuestra familia estaba dedicada a salvar vidas, pero nunca de lo que yo quería. Nunca me dejaban salir a jugar con otros niños y ser hijo único hacía que el silencio de mi casa fuera aún más grande de lo que era. Todavía recuerdo quedarme viendo por la ventana mientras otros niños jugaban a fútbol. Mi abuela me hacía estudiar anatomía. Con el tiempo, dejé de cuestionarlo. Cuando llegué a la adultez, ya estaba completamente programado con una idea muy clara de lo que significaba el éxito. Terminé mis estudios, me convertí exactamente en la persona que todos esperaban. Y durante muchos años pensé que eso era suficiente. Con el paso del tiempo empecé a juzgar a los demás. Pensaba que quienes no tenían suficientes estudios
maestrías o doctorados simplemente no estaban aportando nada importante al mundo. Hasta que un día empecé a darme cuenta de algo. Mis pacientes dejaron de ser personas, se convirtieron en un diagnóstico más, una cirugía más, un expediente más. Y después de tantos años viendo tragedias todos los días, mis emociones comenzaron a apagarse. Fue entonces que entendí algo que nunca me había permitido pensar. No estoy viviendo, estoy funcionando en automático, como un robot. Trabajo jornadas interminables. Llego a casa sin energía, duermo y al día siguiente vuelvo a empezar. No tengo hermanos con quienes hablar. No tengo amigos cercanos con quien compartir mi vida. Y a estas alturas, ni siquiera sé cómo sería vivir de otra manera. La gente me dice que soy un hombre exitoso. Ven el título, ven la profesión, ven el prestigio, la estabilidad económica, pero ninguno de ellos estuvo ahí cuando yo veía por la ventana a otros niños jugar fútbol. Ninguno estuvo ahí cuando mis sueños fueron elegidos antes de que yo tuviera la oportunidad de descubrir cuáles eran los míos. Tal vez sí soy una persona exitosa, pero hay una pregunta que me acompaña todos los días. ¿Exitoso según quién? Y así termina la historia de Paul. Antes de continuar la historia, me gustaría recordarles que si esta historia los ayudó a reflexionar un poco, si tuvieron algún déjà vu tal vez, regálenme un like. Y si conocen a alguna persona que les gusta estar ahí de metiche, diciéndoles que su vida no encaja en sus estándares de lo que es ser una persona exitosa, mándenle este episodio para que se dé cuenta de que hay más de una sola definición de ser exitoso en esta vida. Ahora sí, después de tantos comerciales, continuemos. Pues mira, Paul, qué fuerte tu historia. Primeramente, gracias por compartirla y gracias por trabajar en el medio de la salud. Ya sé que somos demasiados habitantes para las pocas personas que trabajan en ese ámbito. Así que muchas gracias por eso también. Y pues sí, qué fuerte. Mientras leía esa historia, me di cuenta de algo muy curioso, porque hubo una época en la que yo hubiera querido tener la misma vida que Paul, una profesión reconocida, prestigio, estabilidad económica, todo lo que la sociedad llama éxito. Y sin embargo, escuchar tu historia me recordó algo, que nadie está viviendo tu vida. Todos podemos admirar tu título, podemos admirar tu prestigio, tu estabilidad económica, pero nunca sabremos lo que te costó conseguirlo. Cuando yo llegué a Canadá, conocí personas increíblemente preparadas. Doctores, ingenieros, personas con maestrías y doctorados. Y sí, hubo momentos en los que sentí envidia. Ellos compraron sus casas, viajaban, crearon sus familias, recibían aumentos enormes y yo pensaba que si no estoy haciendo lo mismo que ellos, entonces, entonces estoy fracasando. ¿Soy un fracasado tal vez? Mm, pero fíjate, la siguiente pregunta me lo cambió todo. Me dije a mí mismo, ¿fracasé
o simplemente no tengo la misma meta que los demás? Una vez que te haces esta pregunta y empiezas a reflexionar sobre lo que de verdad quieres, puede cambiar completamente tu definición. Por ejemplo, después de todo lo que viví como niño, me di cuenta de que hoy, para mí, el éxito ya no significa dinero, no significa prestigio, no necesita tener una familia, estar forzosamente con alguien para no morir solo. Para mí, el éxito significa llegar a mi casa y estar en paz, vivir sin gritos, sin caos, sin tener que defenderme de las personas que amo. Tal vez para alguien más eso es poca cosa, pero para mí lo es todo, porque crecí creyendo que vivir en conflicto era normal y descubrir que podría construir una vida llena de tranquilidad fue mi verdadera definición de éxito. Y desde entonces, cada que escucho la historia de alguien más, no me pregunto si ellos tomaron la decisión correcta. Me pregunto a mí mismo, ¿qué hubiera hecho yo si estuviera en esa situación? Porque las historias de los demás pueden actuar como un espejo y ese espejo dice más sobre nosotros que sobre ellos. Así que hoy quiero dejarte con una sola pregunta. Pero no quiero que esta pregunta me la respondas a mí. Respóndetela a ti. Si mañana despertaras sin las expectativas de nadie, ¿seguirías persiguiendo la misma vida? Porque tal vez todo este tiempo hemos estado persiguiendo una meta que nunca fue nuestra. Pues nada, gracias por acompañarnos una semana más en Moral Lexicon y no olvides, si tú también tienes una historia que haya cambiado el significado de una palabra en tu vida, puedes enviármela de forma totalmente anónima y me encantaría leerla aquí en el próximo episodio. Y recuerda, las palabras no solo describen nuestra realidad, también la construyen. Comunica con intención y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.